Mateo 5:38 al versículo 42 dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se la rehúse. La ley de talión o la ley de las represalias es la que se describe aquí, ojo por ojo y diente por diente. Esta ley establecía el principio, era para limitar un castigo justo a la ofensa, un castigo equitativo, asegurar que el castigo fuera el adecuado según el crimen. Nunca se tuvo en mente justificar actos de venganza personal que estaba siendo promovida por los judíos, fariseos y escribas. La ley en general estaba dada para proteger a los inocentes. Como dice primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Dios, al dar su ley, procuró regular la vida moral de las personas para una correcta relación entre ellas. Dios no dio esta ley como una autorización para la venganza personal. Esta ley tenía que ser administrada por jueces. Sin embargo, los judíos enseñaban que aquella ley no era tan solo para regular las acciones judiciales dadas por los jueces, sino que se apropiaban ellos mismos tomándola como un asunto personal. Enseñaban y entendían que cada uno podía tomar la justicia con sus manos, que el único deber que tenía el israelita era exigir sus derechos sin misericordia. En los últimos años se ha hecho la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a partir de esto se han desarrollado movimientos por los derechos civiles, derechos de la mujer, derechos de los niños, de los trabajadores, de los prisioneros, de la comunidad LGTB, etcétera, etcétera. Nunca una sociedad se ha preocupado tanto por los derechos humanos. Pero ¿qué tiene de malo el promocionar mucho los derechos humanos? Tiene un espíritu egoísta y de autoprotección, y que describe la naturaleza misma del ser humano caído. Por encima de todo, el hombre pecador quiere lo que cree que le pertenece, y en el proceso de proteger lo que es suyo, causa problemas a cualquiera que toma lo que le pertenece. Las represalias son una extensión natural del egoísmo. La preocupación excesiva en estos últimos tiempos por los derechos propios viene del egoísmo y conduce hacia una anarquía desmesurada. Cuando nos preocupamos por obtener y conservar lo que creemos nuestro por derecho, entonces quien quiera que se interponga en nuestro camino, incluso la ley, se vuelve no necesaria. Cuando el yo está en primer plano, todo lo demás y todos los demás son empujados a un segundo plano. Hoy en día, todos tienen derecho a exigir. Todos tienen un interés egoísta, egocentrista, sin importar el daño que puedan causar a otros. Tienen derecho a bloquear carreteras, impedir el ingreso de alimentos a las ciudades, a realizar protestas armadas, destruir caminos, destruir bienes públicos, sin importar el daño que podría causar a otros. Tienen derechos a que su opinión es la correcta, y si no piensan así son unos discriminadores, desclasados sociales, etc.
el colmo de exigir los derechos ha llegado a promover el derecho propio de una persona. Cuando domina el interés personal, la justicia es reemplazada por venganza. Es por eso que la ley de Dios en el Antiguo Testamento dijo, Mateo 5:38, ojo por ojo y diente por diente. esta ley establece un principio de igualdad, derechos y deberes. Todos tenemos derechos y todos tenemos deberes. Un castigo justo a la ofensa, ojo por ojo, diente por diente. Limita un castigo excesivo. Evita actos de venganza personal. Sin embargo, cuando domina el interés personal, el derecho propio de un individuo ante una ofensa, la justicia es reemplazada por la venganza. Como Santiago indica, esa perversión es la fuente de guerras y de todos los demás conflictos humanos. Santiago 4:1 dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Cuando los derechos son primero, la justicia sufre. Fue a Pablo a quien pisotearon más sus derechos legítimos. Sin embargo, a los egoístas e indulgentes corintios, Pablo les escribió en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, versículo 4. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo dijo, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo puso voluntariamente a un lado sus derechos por el bien del Evangelio y el bienestar de los demás. Es así que hablar de la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, los israelitas entendían que el único deber que tenían era exigir sus derechos sin misericordia. Es probable que ninguna parte del Sermón del Monte haya sido tan mal interpretada y por tanto aplicada erróneamente como Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. El pasaje se ha malinterpretado en el sentido de que los cristianos deben dejarse maltratar. Los versículos se han usado para promover el pacifismo al que te pida dale, o resistir al mandato de la autoridad, resistir al servicio militar, al desorden, a la anarquía y una serie de otras posiciones que el pasaje no admite, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dejó en claro que no había venido para eliminar ni siquiera la más mínima parte de la ley de Dios. Él había venido a obedecer la ley hasta la mínima parte, lo cual incluye respeto y obediencia a la ley y a la autoridad humana, que es el verdadero propósito de esta ley. Esta ley debía ser ejercida por las autoridades y no así de manera personal. Sin embargo, la distorsión de la tradición rabínica, la religión de los escribas y fariseos, estaba en la insistencia de sus derechos personales y en la venganza. Habían tergiversado la santa ley de Dios para que sirviera a los propósitos egoístas de hombres impíos. El principio de la ley mosaica, Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta ley, descrita en el Antiguo Testamento, llamada por otros la ley de talión o la ley de las represalias, algunos se burlan de esta ley diciendo que era una ley
salvaje y sangrienta. Y creen que el Dios del Antiguo Testamento era duro y cruel, pero esta ley era justa porque puso límite a la venganza. Al vengador no se le permitía destruir al que le hubiera herido. Los que critican esta ley son aquellos que no conocen a Dios y se oponen al castigo de los criminales. Los que se oponen a esta ley critican a los que son víctimas del crimen como si estos hubieran causado o contribuido al crimen, mientras que defienden los derechos humanos de los criminales. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta cita es tomada directamente del Antiguo Testamento, Éxodo 21:24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Levítico 24:20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Deuteronomio 19:21. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En pocas palabras, se quería que el castigo correspondiera exactamente al delito. Esa es la idea que transmite en la expresión ojo por ojo y diente por diente. El registro más antiguo de esta ley, llamada también la ley de Talión, está en el Código de Hammurabi, el gran rey babilónico que vivió unos 100 años antes que Moisés. Sin embargo, es posible que el principio se usara ampliamente mucho antes de esa época. Tanto en la ley de Moisés como en el Código de Hammurabi, el principio de que el castigo debe corresponder con el delito tenía dos propósitos básicos. Primero, era reducir aún más el crimen cuando a una persona se le castigaba por su delito. Deuteronomio 19:20. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. El segundo era evitar castigo excesivo basado en venganza personal y en represalias iracundas de las que Lamec, por ejemplo, se jactó. Génesis 4:23. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. El castigo debía igualar, pero no superar el daño causado por el delito mismo, como el caso de Lamec. Por una simple herida, causó la muerte a un muchacho. Es importante hacer notar que el relato del Pentateuco que describe el principio ojo por ojo tiene que ver con el sistema judicial civil. Eso se describe en los capítulos 21 al capítulo 23 del libro del Éxodo. Trata totalmente con una ley que Dios había proveído para la ley civil de Israel. El castigo a veces era cumplido por la víctima, pero el juicio y la sentencia siempre eran responsabilidad de jueces debidamente nombrados o de un grupo grande y representativo de ciudadanos. Éxodo 21:22. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muertes, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Aquí vemos claramente quiénes eran los que juzgaban, los jueces. Deuteronomio 19:18. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano. Nuevamente vemos que los jueces eran los que hacían, daban o ejecutaban la justicia. Levítico 24:14 dice la palabra del Señor. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Es así que en este versículo también vemos que los jueces
o toda la congregación impartían esta justicia. La ley de ojo por ojo era una ley justa porque igualaba el castigo con el agravio. Era una ley compasiva porque limitaba la inclinación natural del corazón humano de buscar venganza más allá de lo que merecía el agravio. Era una ley benéfica porque protegía a la sociedad, restringiendo las fechorías, a la reacción egoísta exagerada que es la respuesta natural de la naturaleza humana pecaminosa. Estamos tentados a conseguir algo más de lo equitativo. La ira y el resentimiento demandan el tipo de venganza que Lamec glorificó. La venganza humana nunca está satisfecha con la justicia. Quiere una libra de carne por una onza de agravio. Por eso es que Dios restringe la venganza de una persona, restringe que las personas se vengan contra su prójimo. El libro de Deuteronomio 32-35 dice la palabra del Señor. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo tu pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Dice la palabra de Dios, mía es la venganza. El Señor nos ordena que Él es que ejecutará la venganza por el mal que nosotros podamos recibir de las personas que nos rodean. Romanos 12:9 reitera esta verdad del Antiguo Testamento. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos 10:30 dice la palabra del Señor. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El mandato de Dios para el individuo siempre ha sido Proverbios 25:21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Romanos 12:20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El Señor nos dice en su palabra que suya Él hará venganza por nosotros. Y nos manda que nosotros debemos dar pan al malo, amar al que nos hace mal, orad por los que nos persiguen, dale, ama, ora por tu enemigo. Ningún individuo tiene el derecho de expresar, como dice el libro de Proverbios 24-29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. En ningún caso el Antiguo Testamento permite a un individuo tomar la ley en sus propias manos y aplicarla personalmente. Eso es exactamente lo que la perversa tradición rabínica había hecho. A cada hombre se le permitía convertirse en su propio juez, jurado y verdugo. Esta ley de Dios, que debería ser aplicado por las autoridades, estaba siendo aplicada, o sea, había cambiado por una licencia individual, y la justicia civil estaba pervertida a venganza personal. En lugar de reconocer adecuadamente la ley de ojo por ojo y diente por diente como un límite sobre el castigo, la usaron su conveniencia como mandato para la venganza, tal como a menudo se ha visto de manera errónea a lo largo de la historia. Lo que Dios dio como una restricción en tribunales civiles, la tradición judía lo había transformado en licencia personal de venganza. Dicho de otra manera, la justicia egoísta y personalmente afirmada de los escribas y fariseos había convertido en desastre la santa ley de Dios. La enseñanza del Señor, la perspectiva de la verdad divina es Mateo 5:39 al versículo 42.
Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiriera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. El mandato de Jesús es: no resistáis al que es malo, no resistir al malvado. Jesús refuta la mala interpretación de los fariseos, quienes promovían la venganza personal ojo por ojo. En este texto Jesús no condena la práctica de la justicia, sino la venganza personal. No te vengues en forma personal de la persona que te hace mal. Él no enseña que no deba tomarse ninguna posición contra el mal. Hay que diferenciar venganza personal y una acción contra el mal. Acciones contra el mal. Jesús y los apóstoles se opusieron continuamente al mal con todos los medios. Jesús, por ejemplo, resistió la profanación del templo de Dios, haciendo un látigo con cuerdas y expulsando físicamente a los vendedores de sacrificios, cambistas de moneda. Mateo 21:12 dice la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Juan 2:15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Tenemos la enseñanza de resistir al diablo, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que resistir al diablo. Tenemos que resistir, estad firmes, dice en la fe. Tenemos que resistir también a toda maldad que Él representa e inspira. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal, Segunda de Timoteo 4:18. y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La enseñanza del Nuevo Testamento es de resistir, pero no resistir al hermano, al prójimo, sino resistir toda maldad, que el Señor pedía a Dios que nos libre del mal, aborrecer lo malo, absteneos de toda especie de mal. La palabra del Señor también nos enseña que debemos resistir de modo adecuado al mal dentro de la iglesia. Por ejemplo, Pedro estuvo de acuerdo con los judaizantes, pero Pablo les resistió cara a cara porque era de condenar. Dice el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. La palabra del Señor también nos enseña que debemos resistir a los falsos profetas que hoy en día están en auge, están en plena exhibición. Los vemos por los medios de comunicación, por las radios, por la televisión y por todo el mundo hay profetas. Estos profetas, cuando dicen profecías y no se cumplen, son falsos profetas. La palabra del Señor dice que debemos resistir a estos falsos. Deuteronomio capítulo 13, versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto,
y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. En los tiempos de la ley, a estos falsos profetas debería de darse muerte y así quitar el mal en medio del pueblo. Si hiciéramos eso, si matáramos a todos esos charlatanes que a nombre de Dios van prediciendo fortuna, riquezas, etcétera, etcétera, podríamos quitar el mal, tal vez, de nuestra sociedad. La palabra del Señor también nos enseña que debemos actuar contra creyentes que nos hacen mal. Mateo 18, 15 al versículo 17 dice la palabra de Dios: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pablo repite la enseñanza de Jesús cuando expresa que aquellos en la iglesia que continúan en pecado deben de ser reprendidos. Primera de Timoteo 5:20 dice la palabra de Dios: A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. No es que debemos dejar pasar el mal. Aquellos que hacen mal, persisten en pecar, debemos de reprenderlo delante de todos en la congregación. Sin embargo, este principio de la resistencia no se aplica a las autoridades gubernamentales, debido a muchos pasajes que enseña el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 13, acerca del gobierno civil, dice así la palabra del Señor: Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pedro manda en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es así que la palabra del Señor nos enseña que debemos de sujetarnos a nuestras autoridades civiles, porque están puestas para castigar el mal. Pero también la palabra nos enseña que en las cuales no debemos someternos a las autoridades, como se evidencia en el libro de Hechos 4:18, cuando Pedro y Juan respondieron al Sanedrín de la siguiente manera: Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Este mismo versículo en otra versión dice: Pero Pedro y Juan le respondieron: Díganos entonces, ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Por el bien de la justicia de Dios, por el bien de la justicia humana, los creyentes están obligados a respetar la ley, a insistir en que otros también lo hagan. Reportar delitos es un acto de compasión, justicia, obediencia, así como un acto de responsabilidad civil. Menospreciar, excusar o ocultar la maldad de otras personas no es un acto de amor, sino un acto perverso, porque debilita la justicia civil y la divina. Mientras existe el corazón natural humano, la maldad tendrá que ser reprimida por la ley. A nuestra sociedad destrozada por el crimen, le haría bien volver a examinar y aplicar otra vez la ley bíblica, una ley equitativa, una ley justa, ojo por ojo, diente por diente. Cuando se abandona a Dios, también se abandona sus normas justas y su ley. Cuando la iglesia dejó de predicar la justicia, la rectitud y el castigo eterno de Dios para los perdidos, dejó de predicar la plenitud del Evangelio
y tanto la sociedad como la iglesia han sufrido en gran manera por este motivo. Cuando la iglesia dejó de pedir cuentas a sus miembros por las normas de Dios y dejó de disciplinar a sus propias filas, se sacrificó gran parte de su influencia moral en la sociedad. Una consecuencia del liberalismo teológico es la anarquía civil y religiosa. No frenar la maldad no es ser justos ni buenos, anima a los malvados en su maldad. Sin embargo, el apropiado control del mal no solo es justo, sino que beneficia a todos. Bajar la norma de justicia de Dios es bajar la norma de rectitud de Dios, la cual Jesús vino a cumplir y aclarar, no a evitar ni disminuir. La palabra de Dios en Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Resistir significa ponerse en contra de algo, enfrentarlo. En este contexto se refiere al daño causado personalmente por alguien que es malo. Dice, no te vengues del malvado. Esa es la correcta interpretación cuando dice, no resistáis al que es malo, no te vengues del malvado. Jesús está hablando de resentimiento, rencor y venganza personal, como también hace referencia al Antiguo Testamento en el libro de Levíticos 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Proverbios 20:22 dice la palabra de Dios. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Se trata de la misma verdad enseñada por Pablo cuando manifestó en Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza personal no tiene espacio en la sociedad en general, y mucho menos entre aquellos que pertenecen a Cristo. Estamos llamados a vencer el mal que alguien nos hace haciéndole bien. Romanos 12:21. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Jesús escoge 4 derechos humanos básicos que utiliza para ilustrar el principio de no tomar represalias en forma personal. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se la rehúse. A la luz de lo que sigue inmediatamente en los versículos 43 al 48, amad a vuestros enemigos, Jesús está condenando el espíritu de falta de amor, el odio y el deseo de venganza. Está diciendo, no resistan al malo con medidas que surgen de una disposición de falta de amor, implacable, despiadada y vengativa. Se hace evidente que volver la otra mejilla significa mostrar en palabra, actitud y hecho que uno está lleno. Como seres humanos tenemos el derecho de ser tratados básicamente con dignidad, respeto y consideración, puesto que todos estamos creados a imagen de Dios. Él exige que nos tratemos unos a otros de manera respetuosa, pero sabemos que no siempre nos tratarán así, a menudo por la misma razón de que le pertenecemos a Dios y andamos por el nombre de su Hijo, seremos maltratados, ridiculizados y menospreciados. En la manera como reaccionamos al maltrato y el insulto es lo que Jesús está hablando aquí en Mateo 5:39. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entre los judíos, una bofetada u otro tipo de golpe en el rostro estaban entre los actos más humillantes y despectivos.
Golpear a alguien en otra parte del cuerpo podría ocasionar más daño físico, pero una bofetada en el rostro era un ataque al honor de la persona y se consideraba una terrible indignidad. Significaba ser tratado con desprecio, como menos que un ser humano. Incluso un esclavo prefería ser golpeado en la espalda con un látigo que ser abofeteado en el rostro por la mano de su amo. Golpear a alguien en la mejilla derecha sería entonces una cruel reacción de enojo que indica una acción de insulto. Sin embargo, cuando nos insultan, nos calumnian y nos tratan con desprecio de manera literal o figurada, sería que alguien nos golpea en la mejilla, debemos volverle también la otra. El propósito que Jesús nos enseña al volver la otra mejilla simboliza el espíritu de no vengarnos, de no tomar represalias, un espíritu humilde y apacible que caracteriza a los ciudadanos del Rey. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús resistió fuertemente el mal que iba dirigido contra otros, en especial contra su Padre, como cuando limpió el templo de aquellos que profanaban la casa de su Padre, pero no resistió ningún mal dirigido en su contra por medio de venganza personal. Cuando los dirigentes del Sanedrín y más tarde los soldados maltrataron físicamente a Jesús y se burlaron de él, no respondió ni con palabras ni con acción. Mateo 26, 67 al 78 dice la palabra de Dios. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Según había profetizado Isaías, Cristo entregó su cuerpo a quienes lo lastimaron y las mejillas a quienes le arrancaban la barba. Isaías 56. De mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Mientras Jesús colgaba de la cruz, oró. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pedro resume así el ejemplo de nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mateo 5:40 sigue diciendo la palabra de Dios. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí habla de túnica y capa. La túnica mencionada aquí era un tipo de ropa usada como una prenda interior, y la capa era una prenda exterior que también servía como cobija en la noche. La mayoría de personas de esa época poseían solo una capa y probablemente una o dos túnicas. Era la prenda exterior, la capa, lo que la ley mosaica exigía. A la puesta del sol se lo devolverás al propietario, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. Jesús no estaba hablando de un hurto en que una persona trata de robarle a usted la ropa, sino del reclamo legítimo del que quiera ponerte a pleito. Cuando una persona no tenía dinero u otras posesiones, a menudo el tribunal exigía que la multa o el juicio se pagaran con ropa. La actitud de un ciudadano del reino
Aquel que es realmente justo debe ser estar dispuesto a entregar incluso su capa, su prenda exterior muy valiosa, en lugar de causar afrenta o resentimientos a un adversario. El tribunal no podía exigir la capa, pero ésta se podía entregar de manera voluntaria para satisfacer la deuda requerida. Y eso es precisamente lo que Jesús dice que debemos estar dispuestos a hacer. Si un juicio legal se hace con justicia contra nosotros por cierta cantidad, debemos estar dispuestos a ofrecer incluso más con el fin de mostrar nuestro arrepentimiento por cualquier mal que hubiéramos hecho, a fin de mostrar que no estamos amargados ni resentidos contra el que nos ha demandado. Al hacer eso estamos mostrando el amor de Cristo que somos. Incluso es mejor ser afectados, estafados, que tener resentimiento y rencor. No tenemos derecho de odiar a la persona que trata de quitarnos las posesiones. Nuestro corazón debería llenarse de amor hacia tal persona y este amor debería revelarse en nuestras acciones. Mateo 5:41 sigue diciendo la palabra del Señor. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Lo que Cristo está diciendo es que en vez de revelar un espíritu de amargura o de enojo hacia aquel que obliga a una persona a llevar una carga, ésta debería tomar la carga con una sonrisa. La ley romana daba a un soldado el derecho de obligar a un civil a llevarle la mochila por 1 millón, 1 milla romana, la cual era ligeramente más corta que nuestra milla moderna. La ley diseñada para aliviar al soldado no solo causaba grandes inconvenientes a los civiles, sino que se hacía aún más despreciable por el hecho de que los oprimidos se les obligaba a cargar el equipo y las armas de sus opresores. Fuera de combate es probable que el soldado romano nunca fuera más odiado que cuando obligaba a alguien a llevarle la mochila. Pero por despreciada que fuera una carga, Jesús dice que debe llevarse de buena gana, no solo de manera voluntaria, sino magnánima. Sigue diciendo la palabra del Señor en Mateo 5:42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se la rehuses. El deseo de poseer es otra característica de la naturaleza humana caída. No nos gusta renunciar ni siquiera de modo temporal a lo que nos pertenece. Incluso como cristianos a menudo olvidamos que nada nos pertenece realmente y que solo somos mayordomos de lo que le pertenece a Dios. La palabra de Dios enseña que cuando alguien nos pida algo no debemos rehusárselo. En otras palabras, debemos darle lo que quiere. La implicación es que la persona que pide tenga una verdadera necesidad. No estamos obligados a responder a toda petición ridícula y egoísta que nos haga. A veces dar a una persona lo que quiere pero que no necesita es un perjuicio y le hacemos más mal que bien. También debemos ofrecer para dar lo que se necesita tan pronto conozcamos la necesidad, sea que se haya pedido ayuda o no. Jesús no está hablando de responder de mala gana a una súplica por ayuda, sino del deseo deliberado, generoso y amoroso de ayudar a otro. Está hablando de esa generosidad que satisface de verdad las necesidades de otra persona, no de gestos simbólicos de hacer una buena acción para calmar nuestra propia conciencia. Cuando alguien que está en angustia pide ayuda, uno no debe hacerse el sordo. Por el contrario, dele, no de mala gana ni con amargura, sino generosamente. Jesús no está debilitando la justicia civil, la cual corresponde a los tribunales. Está debilitando el egoísmo personal característico de los falsos religiosos que lo escuchaban en el monte. El egoísmo personal no debe darse en ninguna parte, y mucho menos en los corazones de los ciudadanos de su rey. La persona que no es vengativa, no está a la defensiva, no guarda rencores, no tiene odio en su corazón, ese individuo que ha muerto al yo. Luchar por nuestros derechos es demostrar que el yo todavía está entronizado en el corazón. Es nuestro amo.
El creyente que es fiel a Cristo vive para Cristo y si es necesario muere por Él. Romanos 14:8. Es imposible vivir para nosotros mismos y para Cristo al mismo tiempo. Debemos morir a nuestro yo, debemos morir a nuestros derechos personales, que en su gran mayoría son egoístas, egocéntricos, y debemos vivir solamente para mostrarnos aprobados ante Dios. Ese es el espíritu que Jesús enseña en este pasaje, un espíritu que no todos los hombres poseen, aparte de aquellos que han recibido la gracia salvadora. Es el espíritu que Abraham manifestó cuando entregó las mejores tierras a su sobrino Lot. Es el espíritu de José cuando abrazó y besó a los hermanos que le habían hecho un daño tan terrible. Es el espíritu que no le permitiría a David aprovecharse de la oportunidad de quitarle la vida a Saúl cuando éste estaba tratando de matar. Es el espíritu que llevó a Eliseo a alimentar al ejército enemigo asirio. Es el espíritu que llevó a Esteban a orar por los que lo estaban matando a pedrada. Es el espíritu que todo creyente que por el poder del Espíritu Santo trata de ser perfecto, incluso como nuestro Padre Celestial, que es perfecto. Gloria a Dios.